Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, un making of, un cómo hacer, no sé cómo se llamen, pero son, por aquí te voy a poner el título, ¿no? El nombre. Son unas cosas que te sirven para agarrar pesas o hacer barra en el gimnasio, que yo las vi en internet y se me hace muy costosas para lo que son. Y encontré una forma bastante simple y casi que es lo mismo, pero más barato en cómo las puedes hacer, ¿no? Para hacer este tipo de apoyos, de soportes, es muy recomendable hacer lo siguiente, ¿no? Ubicas las mochilas, ¿no? Las backpack, las mochilas, las pues, mochilas. Ves que tienen este tipo como de cuerda para ajustar para donde va la mano. Pues bueno, con este tipo de tela, no sé cómo decirlo, con este tipo de cosa vamos a hacer ese tipo de soportes. Ahora, si tú eres de algún país que no sea México, vas a ir a una tienda de donde vendan telas, donde vendan, bueno, puedes llevarte una mochila como referencia. Le dices, ¿sabes qué? Estoy buscando este tipo de artículo, este tipo de tela. Y te va a decir, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos como esta, ¿no? Yo compré esta que es prácticamente 1 metro, es lo menos que me vendían 1 metro. Bueno, aquí se ve. Y es específicamente como la que viene en la mochila, solamente que es de color azul. Te recomendaría que si vas a una de estas tiendas compres el más ancho que tengan, porque hay unos como más delgaditos, tipo como así, pero como ven este es más, pues como más grueso. Bueno, de esta forma vamos a hacer lo siguiente. Puedes hacerla del largo que tú quieras, de 20 centímetros, 30 centímetros, de lo que vayas a comprar. Pero es muy importante hacer el procedimiento pues de una forma correcta. Vamos a ocupar este tipo de tela, este tipo de cosas, es que no me acuerdo cómo se llama. Y aparte vamos a ocupar un pedazo de hilo, aguja, un canutero, no sé cómo lo conozcas de tu país. Hilo ya puede ser de cualquier color, puede ser del mismo color que el que compraste para que no desentone, o puedes utilizar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo blanco, pero aquí creo que también tengo hilo negro. Con el hilo negro pues me bastaría, y pues nada más una aguja para hacer la costura. La costura es bastante simple, no ocupas saber, no te ocupas tener una máquina, no ocupas saber gran cosa. Y bueno, también puedes ocupar unas tijeras para cortar lo que es el listón, la fibra esta, pero no vas a ocupar absolutamente nada más. Así que vamos a hacer, bueno, te voy a enseñar cómo hacer esto y cómo pues se aplica, ¿no? Ya que como te digo, suelen ocupar para levantamiento de, no sé si de pesas, bueno, de mancuernas, o también para el levantamiento de barra, que son las pesas como más largas. Así que vamos con el video para que no vaya más largo de esto. Y pues bueno, comenzando con este tutorial, como ven aquí tengo una aguja con hilo. El hilo pues debe de estar amarrado obviamente para que no se salga. Y lo que tenemos que hacer es bastante sencillo, ¿no? Vamos a agarrar un extremo de nuestra cuerda, de nuestra cosa esta que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a agarrar pues un extremo, lo doblamos un poquito, 1 o medio centímetro. Y de esto vamos a doblar otra vez, ¿no? De manera que quede algo tal que así, como un círculo. Este círculo debe de ser del ancho en el que pueda pasar esta cuerda. Por ejemplo, aquí pasa, pero como con dificultades, ¿no? Así que podría hacerlo un poquito más grueso, bajando esto aquí. Se hace el círculo más grande y aquí ya podría pasar esta fácilmente. Ahora, no debe de estar muy guango ni tampoco pues muy justo, ¿no? Así que probablemente podría ser por aquí. Después de esto vamos a realizar una costura de aquí hasta acá, pues con nuestro hilo y aguja, ¿no? Te digo, aquí no es tan necesario saber coser ni nada de eso, simplemente pues tener algo de paciencia y hacer una costura pues buena. Podemos hacer una pasada, o 2 o 3 pasadas, ya que esta costura debe ser muy resistente. Y bueno, como ven, ya he llegado al borde, pero les recomiendo hacer esto unas 2 o 3 veces, unas 2 o 3 pasadas, ya que como te recuerdo, ¿no? Esta costura debe de ser muy resistente, así que vamos de regreso. Igual si tú tienes una máquina de costura o algo así, te podrías facilitar todo esto dándole unas 2 o 3 pasadas. Ya llegando en este punto, pues vamos a hacer aquí un nudo. Simplemente pues hacen el nudo normalmente como lo harían.
Y ahí tenemos, cortamos el excedente del hilo y ya tendríamos hecha la mayor parte de lo que es este tipo como soporte, ¿no? Ahora, el largo de lo demás puede ser a tu elección, puedes dejar 10, 15, 20 centímetros, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Pues bueno, a lo que yo he visto en internet es lo siguiente, ¿no? Voy a cortar, por ejemplo, más o menos como por aquí, realizo un corte y aquí quedaría pues prácticamente listo, ¿no? Y aquí puedes hacerlo con un encendedor, con algo de fuego para que los hilos no se deshilachen. Simplemente sacamos un encendedor, por aquí tengo uno a la mano. Y ya no se va a deshilachar. ¿Esto cómo funciona? Tú pasas la cuerda por aquí. Solo vas a pasar la correa a través del lazo o el agujero, cada uno en su lado opuesto. Así es como se deberían de ver tus manos. La tira tiene que pasar arriba de tu pulgar. Abre tu mano y enrolla desde abajo el strap. Procura hacer esto con tu mano menos hábil, ya que con la otra mano vas a tener que hacerlo sin ayuda de la otra. Vas a tener que practicar mucho, no te va a salir a la primera. Aprieta la barra como si fuera una moto y ahora sí estás listo para darle. A mí me gusta usar mucho los straps para mis levantamientos más pesados. Y de esta manera pues tienes un mayor agarre entre la mancuerna y pues el soporte de la muñeca, ¿no? Si se te cae, pues puede que se te enrede más fácil con la muñeca, bueno, con esta cuerda, y pues va a ser más difícil que se te caiga, vas a tener un mejor agarre, en pocas palabras, por así decirlo. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo. Lo dejé muy corto esta cosa. A ver si ahorita le puedo coser un poquito más de la cuerda aquí para tomar un poquito más, pero pues es básicamente eso. A esto lo metes por aquí, lo va en tu muñeca y con el excedente rodeas el cuerpo de la mancuerna, de la barra, y vas a tener un mejor agarre. Y pues bueno, como ven, con este tutorial es bastante simple, no necesita gran cosa, simplemente la tela o el ese que te dije que viene como de las mochilas, puedes llevarlo de referencia al lugar donde lo vayas a comprar para que pues te den lo más parecido a eso. Y pues prácticamente conseguiríamos tener nuestro soporte, nuestras estas, no me acuerdo cómo se llama, de una forma bastante pues barata, ¿no? Como te recuerdo, esto a mí me costó como 10 pesos, 7 pesos mexicanos, 50 centavos de dólar, creo que está ahorita en 20, no sé. Bastante económico. En cuanto a internet, yo los había visto en unos 40, 60 pesos nada más una. O sea, las dos serían 100, 120 pesos y bueno, como ven es un gran ahorro. Así que bueno, pues espero que este video te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.